Hola, ¿cómo están? Nosotros felices de reencontrarnos, un poquito tomados de la voz por una gripeciña, diría un conocido presidente brasileño. Bueno, pero estamos bien porque recibimos a una gran personalidad de nuestro mundo cultural. Quiero presentarles, antes de comenzar a hablar con él, a un joven que tomó una decisión difícil en su vida, que es la de ser cantante lírico profesional. No cualquiera y no muchos toman esa decisión y pueden llevar adelante ese sueño. José Mongelos así lo hizo. Hoy nos va a contar su historia, pero antes queremos presentarles esta breve semblanza de su trayectoria y de su vida. José Mongelos es tenor. Desde el año 2012 es solista principal de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. Estudió canto en Buenos Aires, Nueva York, Berlín y Asunción. Entre sus roles recientes de ópera se encuentran Alfredo, de La Traviata, Berlín, y Pinkerton, de Madama Butterfly, Buenos Aires. Desde el año 2019 recorre el mundo protagonizando la primera ópera en guaraní, Ñomonguetá, de Diego Sánchez Haase. En 2022 tuvo 2 giras exitosas por Europa y Estados Unidos. Cantó en más de 15 países y 4 continentes. En Paraguay es considerado uno de los cantantes líricos más destacados y versátiles de su generación. Bueno, querido José, gracias por venir. Justo que tenía que tener bien mi voz para postularme como posible reemplazante tuyo. Hoy vine con mi voz desastrosa. Pero qué gusto tenerte. ¿Cómo estás? Gracias, Mario. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá sentado contigo después de tanto tiempo. Hace mucho no nos veíamos. Hace mucho, sí. Y te vi mucho en tus comienzos, sobre todo cuando eras bastante jovencito. Ahora ya sos un hombre maduro. ¿Qué haces cuando te ataca algo así, justo cuando tenés un concierto? Depende. Realmente no soy de enfermarme mucho. Tengo un equipo médico muy bueno preventivo, ¿verdad? Ajá. Y para el cantante realmente cuando uno es profesional uno se da cuenta que no hay secreto. Es dormir y tomar agua, ¿verdad? Ah, todo el tiempo. Todo el tiempo dormir, tomar agua, estar bien descansado. Está bien. Y yo personalmente no soy muy supersticioso o neurótico con el tema del aire acondicionado, Ajá. nada de ese estilo. Solamente es agua, dormida y técnica. La técnica también es algo que cuando está bien salvaguarda la voz. Lo que más te cuidan es cuerdas vocales. Sí, cuerdas vocales y salud en general. Pero si uno es activo físicamente, uno está bien físicamente y uno usa la técnica correctamente, no hay mayores problemas, más que como decís vos, alguna gripe aquí y allá. Claro. Pero sí también uno conoce mucho la voz, entonces probablemente yo me doy cuenta antes, mucho antes que el resto de la gente, que voy a empezar a tener algo o que la voz está un poquitito, 1% menos de lo que estaba ayer, yo ya me doy cuenta, entonces voy tomando los recaudos y la parte preventiva con mis doctores, ¿verdad? ¿El cantante en tu categoría canta más con la garganta, las cuerdas o el pulmón? El cantante en mi categoría canta con todo el cuerpo. Yo siempre digo que hay distintos tipos de canto y no por eso uno es más que otro. Odio el elitismo ni pienso que la ópera ni el canto lírico sea superior que otros estilos. Para mí es como la Fórmula 1, digamos. En la Fórmula 1 se trata de llevar el auto a su mayor rendimiento, a la mayor velocidad posible. Hay un camino muy definido y si te vas un poquitito de la raya, terminó la carrera para vos. Y creo que el canto lírico es un poco similar a eso, ¿verdad? Entonces, haciendo la analogía deportiva con la Fórmula 1, es tratar siempre de usar el 100% del auto, en este caso el 100% del cuerpo, para que el rendimiento sea óptimo. Bueno, esto que decís parece una fórmula muy sencilla, pero lleva años de disciplina, de trabajo. ¿Cuándo y cómo comenzaste a formarte en esta disciplina? El canto en sí como expresión, digamos, fue casi innato, digamos. Hay una anécdota muy simpática de mi cumpleaños de 2 años, que estaban los payasos Sí No Sé, que probablemente te acordás. Sí, claro, sí. Y estaban actuando y bueno, yo dije que quería agarrar el micrófono y me dieron el micrófono y empecé a cantar. Y canté Manuelita vivía en Pehuajó para todos mis invitados, todas las estrofas de memoria y afinado. Entonces ya era como un bebé de 2 años, digamos, cantando, era Qué increíble, ya ¿no? bastante elocuente. Y Claro. bueno, el canto fue parte de mi vida, mis padres me compraban los materiales de Luis Miguel, de los artistas de la época, Whitney Houston, Claro. cantaba con ellos, con la radio, como cualquier chico, digamos, que le llama la atención la música. Sí. Y a los 12, 13 años, sí, ya como que
quise empezar a tomar clases de canto y lo hice con esta Rufinelli Ortiz, Sí. que es una gran amiga, una mentora también académica para mí. Yo estudiaba inglés con ella y ahí ella abrió un conservatorio y ahí empezamos. Que me acuerdo que ella innovó presentando musicales. Así es. De los alumnos. Bueno, y esas fueron mis primeras armas en el escenario, hacer musicales. Estar muy involucrado en eso, hasta asistí la dirección musical de uno de ellos, o sea, me dio un espacio de desarrollo muy importante el hecho de hacer musicales. Y más tarde te metiste en conservatorio, me hablaba antes el profesor José Luis Miranda. Sí. Desde muy chico yo tuve claro de que estudiaba, digamos, canto particular en el instituto de Estael y tenía que formarme también musicalmente. Entonces, cuando era muy joven, mis padres como que, bueno, acudieron a las figuras más renombradas del medio, uno de ellos Luis Arán, por supuesto, que fue uno de los hombres con los que trabajé desde muy joven, fue el que dirigió mi debut con la orquesta, un hombre súper importante en mi vida. Y él le recomendó a mis padres, le dijo, miren, él tiene que saber música, tiene que ser un músico profesional, aparte de un cantante, y no hay otra persona acá que el profesor José Luis Miranda. Entonces empecé a tomar clases particulares con él todos los sábados. De mañana me iba a pasar 3, 4 horas en la casa del profe y hacíamos clases de música, digamos. ¿Cuántos años tenías ahí? Yo tenía 13, 14 años. Por eso te decía, no es fácil que un niño casi ya mantenga esa vocación firme. Sí. Te gustaba. Absolutamente. Y creo que eso también fue lo que impulsó que mis padres me apoyen tan sostenidamente desde tan joven, porque vieron ese compromiso y esa seriedad en que yo realmente quería eso, ¿verdad? Y tenía muy claro el camino también. Y lo otro también importante, el cantante popular siempre va buscando rápido el éxito. Un tema mete, bueno, se pone de moda, ya está. Vos sabías que lo tuyo iba a ser mucho más largo, ¿no? Sabía que iba a ser más largo, pero sabía que el camino era mucho más definido. Ajá. El mundo no clásico, para llamarlo de alguna manera, es un mundo mucho más espontáneo, es mucho más volátil y depende mucho más de las modas, depende de demasiados factores exógenos. En el mundo de la música clásica hay caminos más o menos definidos y hay pasos que uno da donde uno más o menos sabe que si lo hace bien llega a algún lado. Y acá en nuestro país también tenemos el problema del techo, ¿verdad? Tuviste que salir. ¿En qué momento comenzaste a moverte del Paraguay? Yo realmente cuando estaba terminando el colegio tenía claro que quería salir a estudiar afuera, ¿verdad? Okay. Y con mucho tino, Luis Hernández también dijo, miren, yo les recomiendo como padres que, bueno, que empiece primero regionalmente, Brasil, Argentina, Chile, algún país cercano y después vaya ampliando las fronteras. Y fue exactamente eso que hice. Me inscribí en la Universidad de las Artes de Argentina en Buenos Aires. Ingresé, fui el único que ingresó en canto lírico ese año, así que algo vieron, ¿verdad? Claro. Y nada, empecé a estudiar ahí. Después la vida me llevó a estudiar en Estados Unidos, en Berlín. Y bueno, sigo estudiando. Sí, eso nunca se para de estudiar, ¿no? Y es como un deportista profesional. Claro. El tenista, por más de que sea el más pro, el número 1 del mundo, tiene su coach, tiene su preparador físico, tiene su equipo. Y yo también tengo mi equipo. Tengo un equipo en Berlín y un equipo en Nueva York. Ahora, cuando ingresás a una casa de estudios de nivel académico, también vos tenés que manejar la teoría de la música, tenés que manejar lo que maneja un instrumentista, ¿tocás algo aparte de cantar? ¿Cómo es? Sí, sí o sí tenés que estudiar es digamos como una universidad normal de ponerle marketing. Sí. Estudias marketing, pero tenés también economía, tenés todas las otras materias complementarias que hacen y que te construyen como profesional. Claro. En mi caso estudié también todas las materias teóricas. La Universidad de las Artes también me dio la oportunidad de estudiar dirección orquestal como materia, y algo que también estuve incursionando hace poco. Dirigí por primera vez una orquesta sinfónica. Ajá. Entonces me dio muchas herramientas. Qué curioso, porque leí, Plácido Domingo ha dirigido orquesta sinfónica. No es tan raro, digamos. No es raro. De hecho que hoy por hoy hay cada vez más cantantes que dirigen, porque hay muchos instrumentistas que dirigen, pero no era tan usual que los cantantes sean buenos músicos, ¿verdad? Claro. El siglo pasado, la mayoría de los cantantes de por ahí ni siquiera leían música, pero el talento y la voz que tenían les llevaba adelante. Hoy por hoy me parece casi imposible tener una carrera profesional si uno no es un músico profesional. Claro, o sea, los músicos empíricos ya no tendrían cabida, ¿no? En el mundo de la ópera y el canto clásico, no. Claro, sí, a eso me refiero. Sí, no. Ahora, en cuanto a la ópera en sí, tuviste que estudiar también los argumentos, la historia, porque son obras
enormes, son como novelas, son como grandes historias. Hay que compenetrarse con eso también para cantar. Para mí uno de los factores más importantes en la ópera es el idioma. Y yo tuve la bendición de que cuando era chico, en vez de mandarme a una guardería, me mandaron a un colegio francés. Ah, mira vos. Entonces yo desde la guardería hasta el final de la primaria hice en el colegio francés. Entonces yo aprendí a leer y a escribir primero en francés que en español. A ese nivel estamos hablando. Claro. Eran las clases 100% en francés, no como idioma, 100%. Y para la secundaria me mudaron al colegio Goethe, donde aprendí alemán. Mira vos. Entonces, dos idiomas muy operísticos. Sí. Y bueno, el italiano que nos viene fácil. Claro. Yo también empecé a estudiar inglés en los de Estael a los 6 años, entonces era políglota, a los 14 años hablaba 4 idiomas. Que es fundamental para meterse en el mundo. Absolutamente. Entonces eso me ayudó, sin saber yo que iba a entrar a ese mundo, ya lo traía yo, digamos, incorporado. Entonces esa fue una gran facilidad para acercarme a las obras, a la ópera y a la línea melódica. No es lo mismo cantar una línea sabiendo lo que uno está diciendo palabra por palabra, que no. Mis colegas tienen que hacer un estudio enorme de sentarse a ver palabra por palabra lo que están diciendo y traducir y anotar. Y a mí me viene solo porque hablo los idiomas. Claro, una gran diferencia. Incluso se puso de moda poner las traducciones en pantalla. Sí, cosa que antes no se hacía, ¿verdad? Sí, eso me parece muy importante para acercarle al público un poco. Claro, para entender los argumentos. Totalmente. ¿No? Y antes de la primera pausa, ¿cuál fue la primera ópera que cantaste? ¿O los pasajes de qué ópera cantaste? El pasaje de la primera ópera que canté fue de la ópera Carmen, que también fue la primera ópera que vi en vivo. Bizet. Sí. Qué extraordinario. Claro, o sea que la primera que viste también fue tu primera, y fue en un escenario. Sí, o sea, vi hecho por Uninorte en el Banco Central en el año 2004 creo que fue, Sí. donde vi por primera vez la ópera Carmen. Y un poco antes de eso había ya estado estudiando el área, que de ese momento era el toreador, porque a mí me habían clasificado como barítono inicialmente. Entonces estaba estudiando un poco esa área y viendo. Ahora sos tenor. Sí, siempre fui tenor, yo creo. Era bien, claro. Igual también la voz es como que pasa un proceso, ¿no? Absolutamente. Entre la adolescencia y la mayoría de edad. Y aparte es común de repente que los tenores cuando empiezan muy jóvenes se les clasifica como barítonos y también es como una suerte de no forzar demasiado la voz, ¿verdad? Claro. Igual hoy mi opinión es que no le daría a ningún chico de 14 años el área de toreador, me parece que es un poco pesada para un joven, pero no estoy en desacuerdo de ir tranquilo con el tema de la tesitura y de la extensión de la voz, de no forzar mucho cuando uno es muy joven, ¿verdad? Me olvidé preguntarte, con esto vamos a la pausa, después a mí me apasiona esto, vamos a aprender mucho de este mundo apasionante, fascinante, pero ¿tu familia cómo se conforma? Yo tengo papá, mamá y hermana. Ok, son 4 básicamente. Sí, 4. A tu papá y a tu mamá le conozco. ¿Tu hermana canta también? Mi hermana canta muy bien, no profesionalmente ni usualmente, pero canta muy bien, cantaba en el colegio y cosas así más amateur, digamos. Y sí, era bailarina de jazz y de clásico, que también después dejó porque tiene otras pasiones. Ella es educadora de niños, tiene una carrera fantástica, hermosa, así que... Claro. Pero siempre, sí tiene la vena artística. Por lo que veo que hubo una vena artística que se desarrolló en tu casa. Sí, y sin duda creo que viene por ambos lados. Mi papá canta, toca la guitarra, es peñero, toda su familia. Sí. Y de la parte de mi mamá, la acompañante de Sofía Mendoza era la tía de mi mamá. Ah, mirá vos. O sea que viene también ahí el lado lírico, inclusive está por ahí de una pianista que era la pianista de Sofía Mendoza. Bueno, vamos a hacer una pausa. Realmente da un gusto hablar con José. Lo conozco de muy jovencito. Vos ya cantaste en el Bicentenario, ¿verdad? Sí. O sea, estamos hablando de una larga trayectoria. Así es. ¿Has cantado también canciones patrióticas? Sí, muchísimo. Canto hasta ahora mucho y me gusta mucho cantar música paraguaya, sí. Bueno, sí, hablamos de esos aspectos también en su carrera, pero sobre todo de lo que va logrando ya ahora en su madurez este joven y talentoso cantante lírico paraguayo llamado José Mongelos, que hoy conversa la noche aquí en Mega TV. El cantante lírico profesional José Mongelos González Navero, hacíamos así completo para honrar también a su madre, está con nosotros y es apasionante esta historia porque lo que veo es que fuiste construyendo bien desde abajo y con mucha gradualidad, digamos, todo esto.
¿En qué momento dijiste, bueno, esta ya es mi carrera? Antes de empezar. No te puedo creer. Sí. ¿Te sentiste cantante de aquellos años en que... Yo desde que empecé, desde que era chico, me acuerdo que en mi mente siempre era cómo hacer que funcione, ¿verdad? Ajá, claro. Y sí tenía clarísimo de que el mundo, digamos, popular era un mundo súper volátil, difícil e improbable. Donde yo decía, me encantaría por ahí ser un Luis Miguel paraguayo, pero no le veía. En esa época, por lo menos que sí, siento que es absolutamente distinta a la de hoy, ¿verdad? Los chicos de hoy sí tienen otros medios y las redes sociales e internet que les permite por ahí llegar a un público sin límite, ¿verdad? Claro. En mi época no existía eso. Y después conocí la ópera, los musicales, y dije, no, acá sí veo algo palpable, veo un camino que yo puedo seguir lógicamente de manera sostenida y sé que voy a llegar a algún lado. No sabía a dónde, pero sabía que llevaba a algún lado. Qué increíble, ¿no? Porque, claro, cambió, no había ni siquiera plataformas en ese momento, no había... O empezaban, pero... Sí, había que hacer la grabación clásica, tratar de que las radios pasen. Nuestro mercado además es muy chico, ¿no? Sí, absolutamente. También hay que entender eso. Sí. A propósito, acá, ¿qué te rodeaba? Aparte de José Luis Miranda, un gran maestro, pero no había tampoco muchos colegas. Me rodeaba una generación que ya cantó, que era la gente que cantaba con Ana María Casamayoret, claro. Kikina Zarza, toda esa generación que fue la generación dorada, digamos, ¿Cierto? del siglo XX. Y después una generación híbrida de chicos que estaban empezando a estudiar, pero tampoco no tenían un espacio. Uninorte era un espacio muy raro, donde se hacía ópera, pero no era profesional. O sea, Claro. era un espacio muy híbrido, ¿verdad? Sí. Los resultados eran muy buenos en muchas ocasiones. Unas voces maravillosas que salieron de ahí, no sé, Reinaldo Samaniego, Montserrat Maldonado, por nombrar dos, Claro. ¿verdad? Pero eran como esfuerzos aislados, digamos. Muy aislados y no era un tema de mercado. Esa Claro. es una palabra muy importante para mí. Era un esfuerzo de una persona que ama la ópera como Juan Manuel Marcos, que dijo que puso sus recursos y lo que él podía y lo que él tenía a mano, que era su universidad y una orquesta y un coro, hizo lo mejor que él pudo. Y sí, por supuesto que dinamizó un poco el mercado, pero terminó siendo, como decís vos, un esfuerzo aislado. Y no, sistémicamente en el Paraguay y en las instituciones públicas, todo eso no había un acompañamiento de eso, que una lástima porque realmente muchos recursos se destinaron desde Claro. esa institución. Entonces a mí me rodeaba eso, me rodeaba de por ahí Jorge Castro, que tampoco no es de mi generación, pero era el que cantaba, que estaba de moda en ese entonces. Y bueno, muchas orquestas súper prolíficas y que sonaban súper bien, que sí para mí fueron importantes que para mí era normal cantar con orquesta. Por ejemplo, vos te vas a otros países y cantar con orquesta es un lujo que solamente las estrellas internacionales pueden, ¿verdad? Cantar Claro. con piano ya es difícil. Y para mí lo más normal del mundo era cantar con una orquesta sinfónica, ¿verdad? Claro, Entonces, porque acá justo hubo la explosión también de las distintas totalmente. orquestas. Y eso para mí fue un hándicap súper importante de ir al exterior y de por ahí no venir de un país o no haber cantado 1000 óperas digamos, en mi pasado, pero sí tener una experiencia sinfónica súper importante, ¿verdad? De haber cantado obras súper importantes como, no sé, la Novena Sinfonía de Beethoven, haber cantado conciertos, galas con las orquestas sinfónicas en mi ciudad. Eran cosas importantes para el exterior que uno de por ahí cuando es joven, bueno, lo normaliza, Sí. pero sí era súper importante. Cuando preparás repertorio con una orquesta, la voz es un instrumento dentro de esa orquesta. Absolutamente. ¿Y cómo van armando las partes? ¿Cómo van encajando las piezas de obras que a veces son muy complejas? Sí. Ahí el rol del director es muy importante. Ahí el rol del director es, digamos, el director de una orquesta es el ecualizador. Ok. Lo mismo que hace Me gusta. el técnico que ecualiza los diferentes canales de una consola, hace el director. Claro. Cuando uno tiene una voz que en teoría, inclusive una voz lírica, no debería ser amplificada en un teatro razonablemente bueno, ahí es donde más el director tiene en su mano de subir o bajar todo y hacer que se escuche bien todo, ¿verdad? Claro, claro, porque basta con que esté desequilibrado algo, la sección de vientos, y ya le tapa al cantante, Así ¿verdad? es. Y también por la falta de ópera y la falta de cantantes, como que las orquestas tenían, hoy me parece que estamos en un nivel súper alto, tenían esa falta de experiencia donde todo se tocaba fuerte nomás o había unos
matices aparentes dentro del nivel orquestal que no son lo mismo que dentro de la música vocal. Hay que adaptarse un poco a la voz humana y a los diferentes niveles como para que se escuche como se escucha en un disco, que la voz se escucha por encima de la orquesta. Claro, claro. Ahora, ¿cuándo fue la primera vez que cantaste, o cuándo fue internacionalmente? El primer viaje que te fuiste y cantaste afuera. Mi primer viaje internacional. Bueno, yo vivía afuera, entonces es un poco difícil porque yo en mi época que vivía en Buenos Aires ya di conciertos académicos y no académicos también trabajando con el gobierno muy de cerca como hasta ahora trabajo. Y entonces me es un poco difícil porque no fue un viaje, fue donde yo vivía, Entiendo. pero era en el exterior, entonces un poco híbrido. Pero en esa época comenzaste ya a cantar ahí. Sí. Y después te fuiste a Europa también. Sí, mucho. Y bueno, para mí el Bicentenario también fue como un momento muy así clave de mi carrera. Se dio, digamos, la situación de que Jorge Castro se peleó con el Bicentenario, por decirlo de alguna manera fácil y rápida. Entonces se quedó vacante ese lugar de, bueno, quién iba a cantar los himnos, quién iba a ser como el tenor del Bicentenario que iba a suplir esa falta y me tocó a mí. Te llamaron Me tocó a mí, sí. Entonces claro. yo teniendo, en ese entonces, 2011, tenía 22 años, canté el himno en la apertura del Bicentenario, canté el himno nacional en el cierre del Bicentenario, donde en otros países uno diría, bueno, va a cantar el cantante más importante del país porque es algo tan importante, ¿verdad? Y me tocó a mí, que en ese entonces era una joven promesa, un joven que estaba estudiando afuera, pero no me considero que era un artista consagrado para ese momento. Y me tocó ese momento, creo que igual que lo hice bien, nunca desentoné ni artísticamente hablando, no vocalmente, pero nunca desentoné artísticamente, Claro. nunca estuve por debajo de las circunstancias, pero sí fue súper importante, ¿verdad? Y detrás de eso vinieron viajes con el gobierno y un trabajo muy de cerca con el Cabildo, con el que sigo trabajando hasta ahora. El canto lírico tuvo una especie de repercusión popular muy grande a fines del siglo XX, comienzo del siglo XXI, con este fenómeno de los tres tenores. Se volvió hasta casi una tendencia, curiosamente y muy interesante, ¿verdad? Claro que antes ya había fenómenos como Caruso, Mario Lanza y compañía, los grandes, pero Pavarotti, Carreras, Plácido Domingo, obviamente generaron como una especie de conocimiento mayor de las masas del repertorio lírico. ¿Eso te ayudó también? ¿Y qué pensás de ellos? Absolutamente. De hecho que, bueno, el concierto de los tres tenores de 1994, hasta ese entonces y por mucho tiempo, fue el evento televisado más visto en la historia de la televisión mundial. Sí. Entonces, eso demuestra lo importante que fue y también demuestra un poco debajo, ir yendo un poco más profundo, de que si la ópera sigue viva, es porque tiene un componente primitivo para el ser humano, yo creo, Claro. que toca eso. Y Claro. que es lo que permitió que se mantenga durante tanto tiempo. Porque muchos géneros fueron creados a lo largo de la historia y la mayoría no se mantuvo en vida ni en pie. Entonces yo creo que eso un poco es lo que nos recuerda el fenómeno de los tres tenores, donde gente que no sabe nada de ópera pudo sentir algo con la ópera. Claro, ese es el fenómeno, la emoción, Sí. más allá de cualquier ilustración, digamos. Sí, y sin duda, bueno, después de eso vinieron los fenómenos como Bocelli, Il Divo, Il Volo, de crossover se llama eso en los géneros musicales, ¿verdad? Que son para mí riquísimos, a mí me encanta. Hay gente así muy purista o elitista que dice, no, la ópera no. A mí me parece que cualquier intento de acercar al público con la ópera es válido. Y también crear nuevos géneros, que de la ópera nazca este género de crossover o de música de vocalidades semi-impostadas, Sí. de cantar música por ahí italiana o inclusive varias de ópera con otros arreglos. No estoy en contra de eso, al contrario. Interesante porque sí, tengo amigos que son muy puristas que no les gusta eso, que lo critican a Bocelli, que es un fenómeno mundial también, ¿no? A mí me parece importante aclarar dos cosas. Número uno es, Bocelli no canta ópera. Claro. Él canta música italiana, a veces áreas de ópera, pero hay que diferenciar los géneros para no confundir. Eso sí me parece importante que el público entienda de que si se va a ver la Bocelli en un concierto, no es que se fue a una ópera, se fue a ver la Bocelli, ¿verdad?
Y en segundo lugar, la ópera tiene su propio lugar y son cosas absolutamente distintas, pero sí me parece que acerca y sí me parece que es útil y que es necesario de que se usen todos los medios posibles para que la gente termine en el teatro sentada viendo una ópera y maravillándose, porque no conozco una persona que haya entrado a un teatro de ópera y no haya sentido algo. A propósito, ¿cuáles son los templos? La Scala de Milán, el Teatro de París, el Metropolitan. Hoy por hoy me parece que hay que hacer una diferenciación. Una es el templo como edificio, claro, y otro es el templo como institución artística, ¿verdad? Claro, que tienen temporada, que tienen calendario. Sí. Sin duda para mí, hoy por hoy está entre el Metropolitan de Nueva York y la Ópera de Viena, son así las que están ahí arriba y que tienen el liderazgo mundial de la ópera, ¿verdad? Y por supuesto que está la Scala, que está la Ópera de París, el Covent Garden en Londres, la Ópera de Berlín. Son todas instituciones top, pero la Ópera de Viena yo creo que está en un nivel... ¿Llegaste a visitar algunos de esos templos? ¿Viste los lugares? Sí, bueno, yo viví en Berlín, entonces claro, tuve la dicha y la suerte como amante de la ópera, porque aparte de ser cantante de ópera, amo claro, la ópera y no es siempre el caso, ¿verdad? Claro. De poder ir a la ópera todos los sábados. Entonces claro, ese era un lujo que me di cuando viví en Berlín, de todos los sábados ir a la puerta del teatro, ver qué entrada sobraba y entrar a ver una ópera, ¿verdad? Entonces tuve esa dicha, sí, por supuesto que vi óperas ahí. Vi óperas en París, en Nueva York cuando estuve también. Siempre que estoy veo óperas. De hecho, mi equipo es del Metropolitan, mi equipo de Berlín es de la Ópera de Berlín, entonces tengo también como conexiones ahí. Y sí, vi óperas en muchos lugares, en Barcelona, en Londres, así que... Lo que vi, perdón, en el Teatro Colón de Buenos Aires es que hay salas laterales también que se usan para pequeños conciertos de bel canto, por ejemplo. Sí, ¿no? sí. En los teatros generalmente está la sala grande que se usa para ópera, que para que si la gente no sabe, la ópera es como un teatro cantado, claro, donde generalmente, en general o en el modo tradicional, hay solistas, hay un coro, ¿verdad? De generalmente 50, 80 personas o más. Hay una orquesta en el foso, hay un director y ellos hacen esa obra que es un teatro cantado, ¿verdad? Y en esos teatros también hay salas de concierto donde se hacen recitales al piano, que sería un cantante solo parado cantando con un piano, o un cuarteto de cuerdas haciendo un concierto de cámara, o un piano y un violín. Claro. Entonces hay diferentes espacios. Qué maravilla, qué mundo fascinante donde José ya está inserto, con mucho trabajo, por cierto. Entonces ya quiero entrar a eso que contó al principio, la ópera de nuestro querido maestro Sánchez Hace, y también me dijiste... Estoy cantando también óperas contemporáneas. ¿Se siguen escribiendo óperas? Sí, gracias a Dios, sí. Ya volvemos con José Mongelós. Hoy justo Yo Sin Voz, uno de los mejores cantantes, las mejores voces del Paraguay, pero igual la estamos pasando muy bien. José Mongelós hoy con nosotros. José, en la ópera hay clásicos insoslayables. Verdi, La Traviata, Bizet, Wagner. Hay como una especie de top. Quiero que me recomiende a lo que están viendo. ¿Qué óperas hay que escuchar para introducirse al mundo de la ópera? Bueno, para mí, digamos, no te equivocas si empezás a ver La Bohème de Puccini, La Traviata de Verdi. El Barbero de Sevilla de Rossini es una excelente ópera para empezar también. Sí. Carmen, por ejemplo, no tanto. Está buena, es una maravilla, pero para la persona que empieza les puede resultar un poco larga, en mi opinión, ¿verdad? Claro. Es una maravilla, me encanta, es una de mis óperas preferidas, pero de inicio yo diría La Traviata, La Bohème, Tosca, me parece, es un thriller que parece una película. Uno ve ahí y uno ve, digamos, ¿Quién es Tosca? Tosca es de Puccini también, pero es tan cinematográfica que te asombra y se ve ahí el nacimiento del cine en escena, o sea, cómo musicaliza el drama y las acciones y las emociones de los cantantes. Tosca es fascinante respecto a eso y la historia es así muy, muy de película, ¿verdad? A propósito, leí un libro de Schwanitz, un escritor alemán, que explica que la música clásica, sobre todo, tiene la habilidad para producirte estados de ánimo sin mencionar ni una palabra. O sea, con los tonos, con los semitonos, con las notas empleadas, te pueden contar un drama.
La ópera agrega además el relato, ¿no? Absolutamente. La ópera agrega la palabra, ¿verdad? La palabra y la acción. Por la eso acción. que yo creo que la ópera es como el arte total. No, como digo, me parece súper importante, voy a repetir 100 veces también si es necesario. Sí. No por encima de nadie. Claro. Pero sí la que reúne a todos, al arte visual, al arte dramático, a la teatralidad, a la música, al canto, a los instrumentos, al coro, a los acróbatas, a los bailarines, es ilimitado, ¿verdad? Claro. Y lo que se está haciendo ahora, porque entre el año 2000 y 2020 más o menos hubo como una meseta en la ópera y la gente el mundo de la ópera no sabía muy bien qué hacer con la tecnología, con los avances tecnológicos, con las nuevas plataformas. Claro. Y se quedaron como quietos a esperar a ver qué pasa. Y ahora lo que se está haciendo es increíble con la tecnología en el escenario, con la realidad aumentada, con la realidad virtual. Claro. Se están entrando en terrenos espectaculares para la ópera y lo que se viene creo que es inimaginable y sobre todo maravilloso. Que de hecho Broadway lo hace en el género musical Sí. típico de Broadway, pero Absolutamente. en la ópera hay que tener más cuidado de no violar ciertos parámetros. No se puede hacer cualquier cosa con Verdi. Cualquier cosa no, pero sí me gustan las nuevas búsquedas y las nuevas propuestas. Y como siempre digo, una palabra que nuestro amigo en común, Víctor Morales, siempre me pondera, es que yo siempre le pregunto, vi una ópera, me dice él, ¿verdad? Y yo le digo, ¿y funciona la apuesta? Y me dice, ay, qué interesante eso, no es si te gusta o no te gusta, si funciona. Claro. Y eso solamente se prueba haciendo. Entonces yo celebro de repente ciertas, entre comillas, atrocidades o cosas que uno por ahí sospecha que no van a funcionar, pero hay que probar, hay que innovar, hay que intentar. El arte es riesgo también. Y también hay que buscar un poco el lenguaje de ahora, ¿verdad? Claro. Creo que la ópera también sobrevivió porque a lo largo del tiempo los directores escénicos fueron buscando los lenguajes del momento en los que estaban representando la ópera, que cada vez son más lejanos al momento en el que se escribió. Absolutamente. ¿Verdad? Entonces ahora tenemos que encontrar un lenguaje visual y corporal y dramático que se adapte un poco a lo que estamos viviendo ahora. Yo creo que es súper posible y hemos visto puestas que te vuelan la cabeza, que son impresionantes, de óperas que uno dice, ay, habla de la cortesana, claro, que está enferma y que va a morir enferma de, no sé, en su lecho de asma, ¿verdad? Y claro, que ahora ya no existe más eso, y igual logran sacar un producto artístico que te mueve y que te conmueve y que demuestra que está vivo, ¿verdad? Dijiste director de escena. ¿Cuántas personas dirigen una ópera? Hay dos directores principales que son, para mí el principal es y debe ser y debería ser por siempre y para siempre el director musical, que es el que tiene la rienda de la ópera y también el que maneja el timing de la performance durante el tiempo, ¿verdad? Y está el director escénico, que hoy cada vez tiene más preponderancia y a veces por encima de lo musical, cosa que no estoy tan de acuerdo, pero es una lucha legítima y bueno, por lo menos que trae debates interesantes a nivel visual. Entonces, pero sí está el director escénico también, que es el que marca toda la parte visual, desde vestuario, escenografía, movimientos, concepción también, porque la ópera a veces es como una línea, puede significar 100 cosas dramáticamente o en escena, y es él el que decide cómo son los personajes, si un personaje es más ácido, si es más inocente, si es más malvado, si le da, digamos, su impronta, y eso es lo que hace que la ópera sea tan rica, ¿verdad? La misma ópera nunca va a ser igual. Vos sabés que hasta el día de hoy pensé que el cine era el arte más complejo y completo, porque incluye todo eso que decías, música, escenografía, vestuarios, guión. Hay una diferencia. Actuación. Pero en la ópera tenés una sola vez para hacerlo. El en vivo, claro, te da una energía que es irrepetible, tanto para el espectador como para el artista. Y hace que hay un intercambio que en el cine es distinto. Claro. Está también la experiencia y la reacción del artista, del público, perdón, pero no tiene ni un efecto en la película que estamos viendo. Totalmente. Pero en la ópera sí. Uno que cuando tiene experiencia, uno le está sintiendo al público, y el público es algo vivo, y uno va tomando eso cuando más, digamos, herramientas técnicas uno tiene para enriquecer lo que uno está haciendo con esa energía que te van dando. Vas viendo si les conmueve más la tristeza, la rabia, y vas agarrando esos hilos que te tiran, y hace que sea mucho más rica la representación. Entonces ese en vivo, me parece que hoy con la tecnología y con
con todo lo que tenemos en pantalla hace que sea mucho más valioso. En mi experiencia, cuando yo veo que un joven va a ver eso, no puede creer porque no está acostumbrado a ver cosas así en vivo, ¿verdad? Claro, Esa claro. energía, y sobre todo son 200 personas que te están tirando energía y uno no está acostumbrado a eso, ¿verdad? Entonces te impacta. Por eso es tan impactante. Pero también es saltar sin red. Es un trapecista sin red todo el tiempo. No hay toma 4, toma 5. Por eso dije que es Fórmula 1. O terminas la carrera o chocas. 8K, te estrellas. Sí. Qué fabuloso, ¿no? Quiero redondear también lo otro, lo que dejaba antes de la pausa. Hay óperas contemporáneas. Sí. Se sigue escribiendo ópera. Sí, yo descubrí ese mundo hace poco. No hace poco. Lo miraba desde lejos, Claro. y era un poco hasta, si querés, como reticente a eso, y como que no, me gusta la ópera tradicional, la ópera italiana, Puccini, Verdi. Y gracias al maestro Sánchez Hace, bueno, que me propuso hacer Ño Monguetá, me encantó, y me dijo, bueno, mira, aparte de eso, hay 2 óperas más que cuando hagamos el estreno, quiero que cante, que es una ópera de un mexicano y la ópera de un italiano. Entonces empecé a trabajar en ese mundo fabuloso y realmente me encantó. Me encanta hacer ópera contemporánea, y sobre todo me encanta crear de cero una obra, ¿verdad? Es fascinante trabajar con los compositores, es fascinante poder opinar acerca de la obra, no de por ahí, digamos, estructuralmente o cambiar la obra de un cierto, pero sí por decir, mira, esto no es tan realizable, esto no funciona tan bien, probemos esto. Claro. O me dice el compositor, en la próxima podés probar esto y esto y esto, y vamos probando, y yo le digo qué tal me sentí, qué tal le sentí al público. Esa creación y esa libertad es increíble, ¿verdad? Claro. Eso no puede hacer con Puccini. No, Ya. y hay obras inclusive donde el compositor te deja totalmente libre de que hagas vocalizaciones como querés o como sentís, o tonos aproximados, o gritos. O sea, usa unos recursos vocales mucho más ricos que lo que usa la ópera tradicional. Y eso para mí es muy divertido, me encanta. ¿Cómo me interesa esto? Leí alguna vez que Sinatra eran los pocos cantantes a los que los compositores le aceptaban cambios. Por eso la gente dice, ese tema de Sinatra. Sinatra no escribió ningún tema, como vos sabes, pero modificó tanto algunos que son de él, ¿verdad? Sí, es que Stranger in the para Night, mí uno de los mejores intérpretes de la historia, ¿verdad? Claro. O sea, pero trabajaba así con Cole Porter, Sí. trabajaba así con los grandes. Ahora, lo otro, una ópera en guaraní, donde sos solista y además tocas todos los instrumentos. Sí, ¿Cómo es eso? el concepto es un concepto realmente súper innovador. Claro. Yo no soy musicólogo, así que no voy a decir que es la única, pero creo que es una de las únicas, pero yo personalmente creo que sí es la única, donde el cantante se acompaña. Le decimos como monoópera, creamos una nueva palabra que en vez de un monólogo es una monoópera, donde yo canto, bailo, actúo y toco los instrumentos indígenas en vivo durante 40 minutos. Y es una obra fantástica, ¿verdad? Musicalmente, Diego Sánchez Hace hizo un trabajo espectacular en unir, para mí, lo que es la identidad de la música indígena del Paraguay y usar todos los elementos de la música contemporánea, académica, entre comillas, o europea, si queremos, y logró un híbrido espectacular. Bueno, un texto maravilloso de Modesto Escobar Aquino que nos dejó hace poco en guaraní, un epílogo de Pedro Paredes, también otro poeta guaireño, y el resultado es una maravilla. Es muy difícil, Claro. es muy difícil musicalmente. Cuando uno escucha la ópera parece que parece medio fácil, pero uno como músico ve la partitura y dice, wow, esto es complejo, complicado. Me llevó mucho tiempo aprenderla. Pero el resultado artístico es una maravilla. Sí, es muy difícil de sostener la energía, pero si está esa energía, me doy cuenta que al público le deja así sin palabras, ¿verdad? Lo presentaron este año en Estados Unidos. Sí, este año fue el estreno en Estados Unidos, el estreno mundial fue en Europa, en el Ok. año 2019, antes de la pandemia. ¿Cómo reacciona la gente? Reacciona con mucha sorpresa, la gente que entiende guaraní con mucha tristeza. Y también como que les impresiona mucho eso de que estoy solo, ¿verdad? Como que sostener un espectáculo durante 40 minutos es un reto muy grande, pero el resultado es muy satisfactorio para el público. Para mí también, por supuesto. ¿Tu vestuario es indígena? Sí, tenemos diferentes puestas ya, porque ya tuvimos 2 directores escénicos con propuestas completamente antagónicas y siempre hay una mezcla un poco de todo, una conversación también entre los vestuarios, ¿verdad? ¿Y los instrumentos son de percusión? Son de percusión y son también unas flautitas que le llamamos mimbu. Ya.
tres diferentes Ñomonguetá. Sí, conversación significa. Conversación. Y es tan pertinente el tema de la conversación entre el pasado y el presente, entre el presente y el futuro, dónde estamos hoy, dónde estábamos ayer. Y sí también esa conversación de que la innovación no siempre trae algo mejor, ¿verdad? Me parece una conversación súper importante para nuestros tiempos. Habla mucho del medio ambiente, habla mucho de la colonización, pero no de Colón, sino para mí es un tema mucho más profundo de eso de querer venir a decirle a la persona, mira, esto que te traigo yo es mejor de lo que vos estás haciendo. Y mucho más profundo aún, mi identidad es mejor que la tuya. Claro, la imposición. Claro, y hasta es debatible de por ahí una buena intención de venir a traer la palabra de Dios y querían la salvación de esa gente, al margen de las cosas económicas, ¿verdad? Pero no sé si era tan malévolo como muchas veces se lo... Claro. Pero que hubo un choque, Pero hubo un choque y hubo un despojo de identidad, Claro. ¿verdad? Y ese debate también me parece que es súper importante para nuestros tiempos. Vamos a hacer una pausa. Ñomonguetá se llama esto. Importante que cuando se presenta acá en Asunción tengamos la oportunidad de ver para vernos quizás a nosotros mismos también. Hacemos una breve pausa. Tengo una voz tipo Barry White, el mejor cantante paraguayo con su voz intacta, pero sobre todo disfrutando de esta noche espectacular. Ya volvemos. Ocurre que José podría hacer un podcast para contarnos cosas así entre su viaje y cosas, porque uno quiere aprender. En la pausa le pregunté si Bach escribió ópera, me dice no, ahí ya me cortó la oreja, pero Mozart sí. Mozart sí, bastantes óperas, sí. Bastante. Y Don Giovanni, por ejemplo, es una de sus óperas más famosas y para mí es una de las obras maestras del mundo de la ópera de la historia, ¿verdad? ¿Y esto es más reciente en el tiempo, tipo Copland y eso? Sí, hay óperas... Sibelius. ¿Cómo? Sí. Hay óperas contemporáneas, digamos, contemporáneas que hoy ya no son contemporáneas, Claro, ¿verdad? claro. Del siglo XX. Y ahí había como una pelea mucho más fuerte de la que hay hoy, me parece, a nivel estilístico y artístico, donde se buscaba hacer simplemente lo contrario y lo que no hacían los otros, ¿verdad? Claro. Y hoy siento que hay una búsqueda de reconciliación en la música contemporánea y sobre todo de mensaje. En esa época era simplemente disrupción. Disrupción. Y hoy creo que es más de conexión. Es cierto, apareció la música concreta, los experimentos de John Cale y compañía, ¿no? Qué interesante esto. Digo nomás que hasta podrías ser docente ya vos también, a pesar de tu juventud. Sí, me gusta trabajar con jóvenes, pero no tengo el tiempo. Claro. Y tampoco no me gusta, digamos... Para formar una voz hay que ser constante y yo viajo mucho. Claro. Entonces, eso sería un poco disruptivo con el proceso de los jóvenes. Y también no sé si me considero tan buen docente para principiantes, por ejemplo. Claro. Sí, como una voz un poco más construida, tengo más que decir que de una persona que está iniciando me cuesta un poco más. Quizás sea en otra etapa de tu carrera. Puede ser, sí, no me cierro. Tu vida personal, ¿cómo un cantante puede tener, por ejemplo, pareja, familia, vivir un día en un hotel, otro día en otro país? ¿Cómo manejaste eso? Normal, creo como cualquiera. Tuve parejas largas, una pareja de 8 años con quien me casé inclusive en el exterior y ahora una pareja ya de más de 2 años, muy exitosas ambas parejas. Nada, hablando, igual mi PC es Paraguay, ¿verdad? Okay. A mí me gusta mucho estar acá, me gusta construir desde acá. Y encontré también a través de Ñomonguetá, a través de la ópera contemporánea y de todo lo que hago acá, como un lugar también que yo valoro mucho. Que te diría que hasta valoro más que si me ofrecen cantar, no sé, en La Scala. Por supuesto, es un sueño hecho realidad todo. Claro. Pero qué importante cantar acá en el interior del país, por ejemplo. Ir a Claro. cantar y ver cómo la gente reacciona a eso y no, digamos, un italiano más aburrido de un tenor más en La Scala, ¿verdad? Claro. Entonces entiendo. ese impacto que tengo a nivel local me parece súper importante y no sé, lo valoro mucho. O Entonces, sea, lo que hay por hacer todavía acá es tan grande. Sí. En todas las disciplinas artísticas, ¿verdad? Hay tanto para crecer que es un desafío a mí también. me encanta estar acá y me encanta sobre todo
proponer nuevos desafíos al Paraguay que sean factibles, ¿verdad? Entonces, como que tengo también un lado un poco empresarial, artístico, de tratar de proponer proyectos, de hacer cosas y de tratar de que se haga más ópera acá en la manera que se pueda, ¿verdad? Siendo realistas. Siempre la queja suele ser la falta de apoyo. Que todos sabemos que hay una cuestión también cultural ahí, de no entender que la cultura justamente es una inversión. Sí. Pero hemos mejorado un poquito, ¿no? En mi caso, yo tengo que decir que tuve el total apoyo de tanto de la sociedad civil como del gobierno, como de todas las entidades que podían, siempre me apoyaron en lo mejor que podían. Y gracias a eso yo llegué a donde llegué. Por eso también tengo una cierta gratitud hacia el Paraguay, ¿verdad? Aparte de que me guste, ¿verdad? Pero siempre tengo esa discusión con mis colegas y yo creo que estamos en una economía de mercado y que tenemos que ser conscientes de que los recursos en el mundo son cada vez más limitados y los apoyos son más limitados para todas las áreas. Entonces tenemos que generar productos, con esa palabra, productos artísticos que sean viables y que sean interesantes y que al público le interese. Porque yo no estoy de acuerdo en que se haga una ópera, que se invierta $1 millón en hacer una ópera y se vayan 20 personas a ver. No tiene valor entonces, o algo está mal en la cadena. Pero esa cadena tiene que estar limpia y clara y también tenemos que generar hay que hacer un trabajo de generación de demanda, hablando en términos empresariales, donde realmente el mercado demande ópera y demande música clásica para que detrás de eso vienen todos los apoyos, vienen todos los sponsoreos, pero hay que hacer un trabajo donde por ahí faltan actores intermedios. Están los artistas, está el público, pero faltan de por ahí más actores intermedios. Entiendo el mensaje. El ballet lo ha hecho muy exitosamente. El teatro también. El teatro también. Los músicos de jazz también crearon un mercado. Y ni qué decir los populares. Bueno, se nos acaba el tiempo. Qué lástima. Justo mejoró mi voz y se acaba el tiempo. Pero te veo pleno, te veo fuerte, feliz. ¿Sos feliz con lo que haces? Soy feliz con mi vida, con mi pareja, con mi escenario, con mis amigos, con el mundo que recorrí. Y tenía una reflexión en la pandemia, porque viste que empezaron el tema de los conciertos vía Zoom y todo ese tipo de cosas, y no es algo que me guste tanto. Y yo me puse a pensar seriamente y dije, si acá se termina mi carrera, si acá se termina el mundo, o a partir de ahora ya no se pueden más hacer conciertos, estoy bien. Estoy contento. No te digo que logré todo lo que quería en la vida, pero ¿qué más puedo pedir? Viajé por el mundo, canté todo lo que quise, o casi todo lo que quise. ¿Fuiste reconocido? Sí, y viví de la ópera, del canto lírico en un país donde no hay ópera, entonces estoy bien. Es bueno ser grato con lo que a uno le tocó, pero sospecho que recién comenzamos la segunda parte, José. Bueno, José, te agradezco mucho esta visita, la verdad es que me llena de satisfacción ver tu entusiasmo y tu plenitud. Sé que todavía te espera mucho más, y así como pasó con Berta, mi querida amiga, que justamente ayer me escribió una cartita tan linda, donde ella tuvo la paciencia de construir eso y ya son 50, gana este premio que ganó en los Estados Unidos. Creo que ese es un buen ejemplo para ganamos todo, yo me siento ganador también. Todos los paraguayos nos sentimos ganadores de ese Latin Grammy. Así que un gran cariño para ella y toda mi admiración desde siempre. Hay José Mongelos para rato. Que así sea. Ahí estaba José Mongelos, nuestro cantante lírico, joven, 33 años. Estamos hablando como si fuera una trayectoria. No, quizás todavía estamos en la mitad. Quizás más adelante, cuando se revise esta nota en YouTube, van a decir, mira qué joven estaba José. Y sin embargo, ahora hace 5 años cantó en La Scala o cantó en el Metropolitan. ¿Por qué no soñar? O si no, igual, si canta en Luque o en Canindeyú, igual será valioso. Buenas noches, muchas gracias.